Muchachos, hoy vamos a empezar entonces con la embriología de cabeza y cuello. En primer lugar, tenemos que saber que toda la cabeza y el cuello se va a formar a partir del mesénquima, de los arcos faringios. Si recordamos entonces por las clases de la primera unidad, el mesénquima es tejido conectivo embrionario, a partir del cual se van a formar las estructuras musculoesqueléticas, además de los vasos sanguíneos y otros tejidos. Sin embargo, ahorita nos importa es esta característica que contribuye a formar estructuras musculoesqueléticas. Ahora, en la tercera semana se va a llevar a cabo el proceso de gastrulación. Este proceso va a traer como resultado la formación de las tres capas embrionarias, es decir, el ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de ese mesodermo es que va a provenir este mesénquima principalmente. Ahora, ese mesodermo, recordando igualmente esa semana, se iba a dividir en tres porciones de medial a lateral. Eran el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y finalmente el mesodermo lateral. Ahorita nos importa nada más el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, porque en el caso del mesodermo paraxial contribuye a la formación de todo el neurocráneo. De una parte del neurocráneo que corresponden a la porción posterior de la base del cráneo, es decir, lo que es el hueso occipital y parte también del hueso temporal. Ahora, el mesodermo lateral contribuye a la formación de los cartílagos laringios como los aritenoides y cricoides. Y células mesenquimáticas de la cresta neural van a migrar en sentido ventral y van a contribuir a formar todo lo que es el viscerocráneo, o lo que conocemos como el esqueleto de la cara o el macizo facial, y también contribuye a formar el resto del neurocráneo. Ahora, el primer indicio de la formación o del desarrollo de la cara y del cuello, de la cabeza y del cuello, va a ser la aparición de unas estructuras tumefactas en la región cervical, en la región craneal y ventral del embrión. Y estas estructuras o estas tumefacciones son lo que conocemos como arcos faringios. Ahora bien, la región de la cabeza y del cuello en un embrión de 4 semanas es similar al embrión de pez, donde este último, el embrión de pez, también presenta estas tumefacciones que darán origen a las branquias. Por ello, en un principio se les denominaba como arcos branquiales, pero comprendiendo de que en el humano estas estructuras no van a formar branquias, sino la región del cuello principalmente, entonces se les denominó como arcos faringios. Ahora, todo lo que es el desarrollo de la cabeza y del cuello se va a dar a partir del aparato faríngeo. Este aparato faríngeo está constituido por los arcos faringios, las bolsas y por las hendiduras faríngeas. Es importante que sepan diferenciar cuál es un arco, cuál es una bolsa y cuál es la hendidura. Entonces, los arcos faringios van a ser estas estructuras que presentan, o sea, las tumefacciones que presentan un núcleo de mesénquima tapizado por ectodermo, que es esto que podemos observar de color azul, y endodermo, que es lo que observamos de color amarillo, ¿sí? Entonces, esta estructura, esta tumefacción que contiene un núcleo de mesénquima tapizado por ectodermo y mesodermo es el arco faríngeo. Ahora, como desde la cara interna, o sea, esto vendría siendo como la luz del intestino faríngeo o del intestino anterior, tenemos que el endodermo que reviste a ese intestino anterior se va a invaginar. Como vemos acá, tenemos aquí el revestimiento y de repente forma como un fondo o un saco. Esta invaginación es lo que conocemos como bolsas faríngeas. Y finalmente, desde la superficie externa, desde una configuración externa, esas depresiones o esos surcos que separan a los arcos faringios entre sí son los que conocemos como hendiduras faríngeas. Entonces, recapitulando, arco faríngeo es la estructura completa constituida entonces por el núcleo de mesénquima tapizado por ectodermo y endodermo. Las bolsas faríngeas son invaginaciones del endodermo y los surcos faringios son las hendiduras faringeas son los surcos que separan a los arcos faringios entre sí. Aquí podemos comparar tres embriones en distintos momentos
Y como podemos ver, estas semanas están enmarcadas es por el desarrollo de estas estructuras tumefactas que corresponden a los arcos faringios, lo que favorece el crecimiento del embrión en sentido ventral. Ahora, cada uno de estos arcos faringios está constituido por varios componentes, que son un componente cartilaginoso, un componente muscular, arterial y nervioso, que se va a formar a partir de ¿quién? A partir de este núcleo de mesénquima y en el caso de los nervios, de las células que migran de la cresta neural en sentido ventral. Y es que la formación de estos arcos faringios se va a llevar a cabo por esa migración de células de la cresta neural en sentido ventral. Ahora, para la cuarta semana tenemos que entonces nuestro embrión tiene estas características donde básicamente la región de la cara está caracterizada por la prominencia frontonasal, que esta tumefacción o esta protuberancia se va a formar debido al desarrollo del mesénquima ventral al prosencéfalo. Además, tenemos que están también enmarcados por estas prominencias que corresponden a los procesos maxilar y los procesos mandibulares, que todas estas estructuras, todas estas tumefacciones delimitan esta pequeña depresión que es lo que conocemos como el estomodeo. El estomodeo entonces va a ser el indicio o el lugar de la futura boca. Como podemos ver, este estomodeo va a estar separado del intestino anterior por medio de esta membrana, que esta membrana fue la que se formó en un principio en la segunda semana, cuando se estaba formando el epiblasto y el hipoblasto, y decíamos en ese entonces que había unos segmentos de esos tejidos en los cuales se iban a unir con intensa afinidad esas células e iban a constituir la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Entonces esta como tela, esta barrerita que vemos acá, esta membrana que vemos, vendría siendo esa membrana bucofaringea que, como podemos observar más adelante, va a ir degenerándose y va a permitir la comunicación del intestino anterior con la cavidad amniótica, ¿ok? Dando así el lugar a la formación de la boca o el primordio de la boca. Ahora, lo que quiero que se lleven muy bien de esta prepa es que sepan de qué arcos deriva cada una de las estructuras que forman la cara, ¿ok? Entonces, tenemos que el primer arco faríngeo se va a dividir en dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral, ¿sí? Aquí vemos que esto pareciera que fueran dos arcos faríngeos, pero en realidad es un mismo arco, solamente que como se van a formar dos estructuras, da esta apariencia. Y si vemos bien y recordamos que esto es lo que se acerca hacia este lado o a lo que es anterior en el embrión lo denominamos como ventral, y lo que es posterior dorsal. Entonces podemos ver que esta primera prominencia que pertenece a este mismo arco faríngeo está ventral con respecto a esta otra, y esta está dorsal, esta segunda está dorsal con respecto a esta. Entonces por eso decimos que tiene ese primer arco faríngeo, tiene una porción ventral y una porción dorsal, pero se trata del mismo arco faríngeo. Entonces, de esta porción ventral del arco faríngeo se va a formar el hueso maxilar, y también va a contribuir a formar parte del hueso cigomático y parte del temporal. Ahora, en el caso de la porción dorsal de ese primer arco faríngeo, se va a formar un cartílago importantísimo que es el llamado cartílago de Meckel. Este cartílago de Meckel en su tercio anterior contribuye a formar la mandíbula, en su tercio posterior a formar los huesos yunque y martillo del oído, y en su tercio medio va a degenerar, ¿ok? Entonces, este representa como que el primordio para poder formar la mandíbula. Ahora, en el caso del segundo arco faríngeo se va a formar el cartílago de Reichert, que es este que vemos acá. Entonces, este cartílago de Reichert, al igual que lo que pasaba con el cartílago de Meckel, también va a degenerar en una gran parte de principalmente en el tercio medio, donde en el tercio posterior o dorsal va a contribuir a formar el estribo y la apófisis estiloides, mientras
que en el tercio anterior contribuye a formar las alas menores del hueso hioides y el cuerpo de este mismo hueso. Ahora, en el caso del tercer arco faringio, contribuye a formar principalmente el hueso hioides y en específico las astas mayores y la parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Acuérdense, entonces, la parte superior del hueso hioides se formaba a partir del segundo arco faringio y la parte inferior del cuerpo del hueso hioides y las alas mayores del tercer arco faringio. Y luego tenemos que entonces el cuarto y el quinto arco faringio van a dar lugar a la formación de los cartílagos laringios, a excepción del cartílago epiglótico, donde el cartílago epiglótico proviene de células que migran de la cresta neural. Y el quinto arco faringio va a involucionar o a degenerarse. Y bueno, acá estamos viendo esto mismo, pero ya en un adulto, ¿sí? Como podemos ver entonces, aquí vendría el primer arco, la porción ventral de ese primer arco faringio que va a dar lugar a la formación del hueso maxilar, parte del cigomático y del temporal. Luego tenemos que la porción dorsal de ese primer arco faringio va a dar lugar a la formación de la mandíbula a partir del cartílago de Meckel y también en su tercio posterior contribuye a la formación del martillo y el yunque. El segundo arco faringio va a dar lugar a la formación del cartílago de Reichert, donde en su parte anterior contribuye a formar la mitad superior del cuerpo del hueso hioide, además de las astas menores de este mismo hueso. En su tercio posterior contribuye a formar la apófisis estiloide del hueso temporal y el estribo. Y entonces su parte intermedia va a degenerar en la mayoría y va a contribuir a formar el ligamento estiloideo. Ahora, el tercer arco faringio va a contribuir a formar también parte de ese hueso hioides, pero en este caso de la mitad inferior del cuerpo y las astas mayores de ese hueso. Y nada, como les comentaba, entonces el cuarto y el sexto arco faringio contribuyen a formar los cartílagos laringios, a excepción del cartílago epiglótico. Aparte, también los arcos faringios van a contribuir al desarrollo de la musculatura. Recuerden que todas estas estructuras se están desarrollando a partir del mesénquima. Y como les mencionaba al principio, el mesénquima tiene la capacidad de poder diferenciarse en distintas células porque es tejido conectivo embrionario y puede diferenciarse bien sea en células que darán origen a los huesos, a los músculos, etcétera, etcétera. Entonces por eso contribuyen a formar todas estas estructuras. En lo que respecta entonces al mesénquima de esos arcos faringios, también contribuyen al desarrollo de la musculatura de la cara y de la cabeza, donde el mesénquima del primer arco faringio contribuye a formar los huesos de la masticación, como los músculos de la masticación, como los músculos pterigoideos, el músculo temporal y macetero. También músculos como el miloioideo, el vientre posterior del digástrico, el periestafilino externo y el músculo del martillo. Luego tenemos que en el caso del segundo arco faringio contribuye a formar músculos de la expresión facial o los músculos de la mímica, como el orbicular del ojo, el orbicular de la boca, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca, etcétera, etcétera. El vientre posterior del digástrico, el estiloioideo y músculos del estribo. Luego tenemos entonces que también contribuyen a formar, en el caso del tercer arco faringio, el músculo estilofaringio. Y finalmente el cuarto arco faringio contribuye a formar los los músculos de la laringe, los músculos constrictores de la faringe, así como también los músculos cricotiroideos y elevador del paladar. Ahora, por su parte, las bolsas faringeas, como les mencionaba, eran invaginaciones del endodermo, de ese intestino anterior, que bueno, en este caso corresponde al intestino faríngeo. Esa primera porción del intestino la vamos a denominar, a partir de la cual se van a formar todas estas estructuras, la vamos a llamar intestino faríngeo, ¿ok? Entonces, en lo que respecta a estas bolsas faríngeas, la primera bolsa faríngea va a dar lugar se va a invaginar, se va a profundizar en ese mesénquima como lo vemos acá y contribuye a formar parte de la membrana timpánica en conjunto
con la primera hendidura faríngea, es decir, esta hendidura faríngea también se va a profundizar a la par que lo hace también la bolsa faríngea. Entonces llega un punto en el cual básicamente este ectodermo y este endodermo van a quedar superpuestos entre sí o muy cerca entre sí, y esa cercanía, esa unión de esos dos tejidos contribuyen a formar la membrana timpánica. También contribuye a formar la cavidad del tímpano, el antro mastoideo y finalmente la trompa farigotimpánica, o también llamada como trompa de Eustaquio. Luego tenemos que en el caso de la segunda bolsa faríngea contribuye a formar el primordio de las glándulas de las amígdalas palatinas, donde al tercer mes de vida está invadida por tejido linfoide y constituye las verdaderas tonsilas palatinas. Luego, en el caso de la tercera, en el caso de la tercera y la cuarta bolsa faríngea, estas también van a presentar una porción ventral y otra dorsal, donde entonces la porción dorsal, en el caso de la tercera bolsa faríngea, va a contribuir a formar la glándula paratiroides inferior, y la ventral va a formar el timo. Estas dos estructuras van a descender, o sea, una vez que se forman, descienden para alcanzar, en el caso del timo, para alcanzar el mediastino superior, y a la par que este timo va descendiendo, trae consigo a la glándula paratiroides, que entonces desciende con ella y finalmente se va a unir a la tiroides. Ok, en el caso del cuarto arco faríngeo, entonces en su porción dorsal forma a las paratiroides superiores, y la ventral forma el cuerpo último branquial. Este cuerpo último branquial dará origen se va a unir a la glándula tiroides y va a formar a las células C o las células parafoliculares, que son las células que secretan calcitonina. ¿Ok? Entonces, acá lo que les venía diciendo, pero aún con mayor desarrollo, donde tenemos que entonces esta invaginación del primer arco de la primera bolsa faríngea va a formar entonces la cavidad timpánica, el conducto auditivo interno, perdón, el conducto, la trompa faringotimpánica. Entonces la segunda bolsa faríngea constituye la amígdala palatina, la tercera bolsa faríngea contribuye a formar la paratiroides inferior y el timo, los cuales descienden, y cuando esta paratiroides y el timo descienden, la paratiroides inferior entonces se adosa a la tiroides. Por su parte, en el caso del cuarto arco faríngeo, va a formar la paratiroides superior y el cuerpo último branquial, que también a medida que se va formando entonces la tiroides, se unen a esta. Ahora, por su parte, las hendiduras faríngeas, que corresponden a esta superficie externa y que, como les mencionaba al principio, son básicamente los surcos que separan a los arcos faríngeos entre sí, tenemos que a partir del primer arco faríngeo, este se invagina y va a formar el conducto auditivo externo, y en conjunto con el endodermo de la primera bolsa faríngea forman la membrana timpánica. Ahora, producto del desarrollo del segundo arco faríngeo, como lo vemos acá, este se sobrepone sobre el segundo, tercer y cuarta hendidura faríngea, por lo que se van a sobreponer sobre ellas, valga la redundancia, y van a formar el seno cervical, que después desaparece. O sea, es como una pequeña cavidad que luego desaparece. Y bueno, hasta allí sería el desarrollo de las hendiduras faríngeas. ¿Ok? Entonces, importante que tengan en consideración que estudien, que tengan bien claro qué cosas, qué estructuras derivan de cada uno de los arcos faríngeos, que esto es lo central de este tema. ¿Ok? Ahora, lógicamente, cuando hay alguna alteración de cada uno de estos procesos o de la formación de las estructuras en estos arcos faríngeos, trae consigo entonces a defectos congénitos. Por ejemplo, en el caso del timo y el tejido paratiroideo ectópico, ¿sí? Tenemos que estas estructuras iban migrando caudalmente, de modo que puede que haya un defecto de este descenso de estas estructuras y por tanto
parte de del tejido que constituyen estos órganos quede a lo largo de su trayecto. Por eso entonces se forma esta alteración. Luego tenemos a las fístulas branquiales. Les mencionaba que entonces la superposición del tercer arco del segundo arco faríngeo sobre la segunda, tercera y cuarta hendidura faríngea va a generar la formación de una cavidad que se denomina como el seno cervical. Si este seno, si hay una mala superposición o hay un defecto entonces en la formación de este seno o es persistente, entonces va a generar una comunicación con el exterior que forma entonces esta fístula. La fístula no es más que una comunicación anormal del interior del organismo con el exterior. Y también se pueden formar defectos craneofaciales, que son básicamente alteraciones morfológicas de la estructura de la cara y del cráneo, como el síndrome de Thatcher-Collins, la secuencia de Robbins, la anomalía de DiGeorge y la microsomía hemifacial. ¿Ok? Entonces, acá como les mencionaba, acá esto era lo que les mencionaba, como aquí se va a formar lo que corresponde a la cavidad, al seno cervical, donde como podemos ver aquí se mantiene todavía la comunicación de esta cavidad con el exterior, y esto forma estos orificios que corresponden a las fístulas. ¿Ok? Ok, bueno, aquí tenemos los defectos craneofaciales. Ya esta parte sí se la dejo a ustedes para que entonces la profundicen mejor. Ahora, en lo que respecta al desarrollo de la lengua, tenemos que esto es un corte del embrión y lo estamos viendo como de frente, o sea, hacemos un corte sagital del embrión y lo vemos desde la cara posterior o dorsal, ¿sí? Entonces tenemos que a partir de estos, de los arcos faríneos se van a formar principalmente, o sea, ese desarrollo de la lengua se forma a partir de tres tumefacciones, dos bilaterales que corresponden a las protuberancias linguales laterales y una media que constituye el tubérculo impar. ¿Ok? Entonces, el mesénquima de estas prominencias, de estas protuberancias linguales laterales, va a ir desarrollándose y van a favorecer su desplazamiento o crecimiento en sentido ventral, de manera que a medida que se desarrolla, entonces va a formar los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, constituyendo el cuerpo de esta. Y entonces estas protuberancias laterales se van a sobreponer a este tubérculo, ¿sí? por el desarrollo que estas tienen sobre o en comparación con el tubérculo impar. Ahora, tenemos que también se va a formar una estructura o una protuberancia media que corresponde a la eminencia hipobranquial, que va a estar constituida por por mesénquima, que proviene del segundo, tercer y parte del cuarto arco faríngeo. Y estos van a dar lugar a la formación de la raíz o la base de la lengua. Mientras que también tenemos una última estructura que corresponde a la protuberancia epiglótica, que deriva principalmente del cuarto arco faríngeo y que va a dar lugar entonces a la epiglotis. El mesénquima que constituye a este cartílago proviene entonces de la cresta neural, como les mencionaba al principio, y esta protuberancia va a delimitar, en conjunto con los rebordes de los cartílagos aritenoides, el orificio laringio, que es la apertura hacia la tráquea. ¿Ok? Ahora, entonces aquí tenemos que también existen malformaciones o unas anomalías congénitas, donde tenemos entonces los quistes y fístulas linguales congénitas, la anquiloglosia, la macroglosia, la microglosia y finalmente la lengua bífida o hendida. Ahora, en lo que respecta al desarrollo de la glándula tiroides, tenemos que entonces esta se va a formar a partir de un divertículo o esta especie de vaginación en el endodermo faríngeo, y en la línea media. ¿Sí? Este divertículo o esta estructura, esta evaginación, entonces va a ir descendiendo, y a medida que desciende, entonces se va desarrollando un epitelio secretor o glandular, que corresponde entonces básicamente a ese tejido de los arcos de la tiroides. ¿Ok?
Para la séptima semana, entonces ya tiene su posición definida, pero esta va a estar en comunicación con el intestino a través de un conducto denominado como conducto tirogloso, ¿ok? Y bueno, posteriormente ya a los 3 meses, ya esta glándula tiroides tiene funcionalidad, es decir, que empieza a secretar hormonas tiroideas como la T3 y la T4, que es importante destacar que estas hormonas tienen un papel fundamental en el desarrollo del el encéfalo, ya que contribuyen a la mielinización, a la sinaptogénesis, entre otras funciones. Ahora, y ya bueno, para ese momento entonces está constituida por células foliculares y por células parafoliculares o las células C que provienen del cuerpo último branquial. Ahora, además de ello, entonces aquí podemos ver que a medida que desciende esta glándula tiroides va a estar en comunicación por medio va a estar en comunicación con la faringe por medio del conducto tirogloso. Ahora, en lo que respecta a las anomalías congénitas, tenemos que se puede generar un hipotiroidismo congénito, y esto es sumamente importante porque el hipotiroidismo congénito, por lo que les mencionaba al principio, las hormonas tiroideas T3 y T4 tienen un papel fundamental en el desarrollo del encéfalo, y por tanto, si hay una alteración en la producción o en la formación de esa glándula tiroides y por tanto una hiposecreción de estas hormonas, es decir, que el feto no está produciendo estas hormonas tiroideas, entonces también hay alteraciones de las funciones cerebrales, y esto puede traer consigo a retraso mental. Es por ello que entonces al momento de nacer los bebés, se les hace la llamada prueba del talón, que simplemente se toma una muestra sanguínea del talón, y esta se procesa para medir distintos valores, entre ellos las hormonas T3 y T4, donde si se confirma que hay una hiposecreción de estas hormonas, entonces se la administran para poder reducir los efectos adversos que pueda tener esta hiposecreción. Luego tenemos los quistes y senos del conducto tirogloso, la glándula tiroides ectópica, tejido de glándula tiroides accesoria y agenesia de la glándula tiroides. En lo que respecta a el quiste del conducto tirogloso, les mencionaba que básicamente este conducto tirogloso era era un conducto que comunicaba básicamente la faringe con la glándula tiroides a medida que ésta iba descendiendo. Entonces puede generarse de que por alguna alteración persista porciones de este conducto y forme entonces estos quistes que pueden tener una ubicación variada. Puede encontrarse cerca del foramen ciego, puede encontrarse a la altura del hueso ioides, a la altura del cartílago tiroides, etc. Entonces aquí vemos una imagen de cómo se vería eso. Además tenemos que, bueno, igual que como pasaba con el timo y la paratiroides, como estas estructuras descienden hacia el lugar definitivo, puede que parte del tejido de esas estructuras queden en su trayecto, y esto es lo que va a dar lugar a la formación de tiroides ectópica o tejido tiroideo ectópico, es decir, que no se encuentra en el lugar donde normalmente debería encontrarse. Ahora, por su parte, tenemos también este cuadro que se los voy a dejar a modo de repaso, donde entonces pueden ver de dónde derivan cada una de las estructuras de los arcos faringeos, como para que tengan también una forma para estudiar. Y lo mismo con las bolsas faringias. Ahora, en lo que respecta a la cara, les mencionaba que para la cuarta semana esta va a ser la estructura de nuestro embrión, caracterizada entonces por la prominencia frontonasal, por el proceso o por la prominencia maxilar y por el proceso mandibular. Y estas estructuras van a delimitar entre sí una depresión que corresponde al estomodeo. Y esta membrana, que corresponde a la membrana bucofaringea, va a ir involucionando para permitir la comunicación del intestino anterior con la cavidad amniótica. Asimismo, tenemos que producto del desarrollo del mesénquima ventral a el prosencéfalo, se van a formar estas tumefacciones que corresponden a la placoda nasal, a partir de la cual entonces se va a generar entonces la nariz.
Ahora, esta placoda nasal va a invaginarse en su parte media, formando la foseta nasal o la fosita nasal, que es entonces el lugar o el primordio de los orificios nasales. Y esta característica va a formar entonces la formación de esta invaginación forma o divide a esa placoda nasal en dos porciones, una prominencia nasal lateral y una prominencia nasal medial. ¿Ok? Como podemos ver, entonces se separan entre sí por esta hendidura que vemos acá. Ahora, ¿qué va a pasar? A la par también se está generando el desarrollo de la prominencia o del maxilar, ¿sí? De la prominencia maxilar. A medida que esta prominencia maxilar se desarrolla, se va a dirigir en sentido medial, ¿ok? Es decir, se va a dirigir hacia la línea media. Y debido a este movimiento, a este crecimiento en sentido medial, va a favorecer el acercamiento de los procesos nasales mediales entre sí. De modo que a medida que entonces estos procesos se acercan entre sí, se unen en la línea media para contribuir a la formación de la nariz. En tal sentido, entonces, la nariz se va a originar a partir de la eminencia frontonasal, que va a formar el puente de la nariz, de las prominencias nasales mediales, que van a formar la punta y el dorso de la nariz, y finalmente las prominencias nasales laterales, que van a formar las alas de la nariz. ¿Ok? Entonces, si lo vemos acá, ya con la formación de estas fosetas, de estas fositas nasales, ya esa nariz tiene como cierto parecido a la nariz definitiva, donde entonces estas prominencias nasales mediales se acercan entre sí, producto del desarrollo del maxilar, y constituyen por tanto la punta de la nariz y parte del dorso. En conjunto con la prominencia nasal, que también está en desarrollo, forman el puente de la nariz, y finalmente entonces las prominencias nasales laterales van a formar las alas de la nariz. ¿Ok? Entonces, como vemos acá. Ahora, ¿qué es importante destacar? Que a medida que entonces se va a desarrollar la prominencia nasal y favorece entonces el desplazamiento de o la unión, el acercamiento de los procesos nasales mediales, va a desaparecer el surco que veíamos acá, que separaba la prominencia nasal la prominencia maxilar de la prominencia nasal. Y esto es importante puesto que la persistencia de esta hendidura va a dar lugar a malformaciones congénitas que conocemos como labio leporino. Ahora, esa unión de los procesos nasales mediales no se va a dar únicamente en la superficie, o sea, no es nada más lo que vemos a simple vista, sino que en la profundidad de esta también se van a unir entre sí para formar el segmento intermaxilar o segmento premaxilar, ¿sí? Entonces, la unión de los procesos nasales mediales en su porción profunda o en la parte profunda se van a unir entre sí también y van a constituir este segmento intermaxilar. ¿Por qué se denomina así? Bueno, porque se encuentra entre ambas prominencias maxilares, y a partir de ella se va a formar lo que se conoce como el paladar primario. Ese segmento intermaxilar va a tener tres porciones. Una primera porción que forma parte del filtrum del labio superior, que es básicamente esa región en la cual tenemos como una pequeña depresión por debajo de la nariz. Una porción maxilar que contiene los 4 incisivos, y finalmente una porción posterior que tiene forma triangular y que entonces corresponde al paladar primario. ¿Ok? Repito, todo esto proviene de la prominencia nasal medial, que se está uniendo en su profundidad también, o sea, tanto en la superficie como en la profundidad, y al unirse entonces forma este segmento intermaxilar que dará lugar a la formación de estas tres estructuras, una porción del filtrum, una porción maxilar y una del paladar primario. Ahora, por su parte, o paralelo a ello, también los procesos maxilares están dirigiéndose o se están desarrollando en sentido medial, ¿sí? Formando entonces estas evaginaciones que se conocen como las crestas palatinas. Estas crestas palatinas en un inicio se van a encontrar por debajo de la lengua, pero a medida
que entonces se va generando el desarrollo de la cara. Estas van ascendiendo para finalmente unirse en la línea media. Y además, entonces, a medida que esto también sucede, esto favorece también la separación de la cavidad nasal de la cavidad bucal. Y también vamos a encontrar que la única separación que se va a generar entre el paladar primario y el paladar secundario, que va a estar formado por esas crestas palatinas que se fusionan, es este pequeño orificio que corresponde a el foramen incisivo, por donde van a pasar nervios. Y bueno, tenemos que finalmente malformaciones de este proceso o alteraciones de este proceso van a generar las llamadas hendiduras faciales, donde tenemos hendiduras faciales anterior al agujero incisivo, a esta estructura que vemos acá, como son el labio leporino lateral, la fisura del maxilar superior, la hendidura entre los paladares primario y secundario, y otras posteriores al agujero incisivo, que son la fisura del paladar secundario, la fisura de la úvula, y también hay hendiduras mixtas, que entonces pueden generarse tanto anteriores al agujero incisivo como posteriores al agujero incisivo, como lo veremos a continuación, ¿sí? Entonces ponemos, por ejemplo, acá tenemos hendidura del labio leporino, que va a ser básicamente esta separación que se genera entre el labio, que va a ser producto de ¿qué? De una falta de fusión o una correcta fusión entre los procesos mediales y el proceso maxilar. Por tanto, esta separación que queda entre estas dos estructuras van a persistir y van a formar entonces esta alteración. Por su parte, también puede acompañarse de paladar hendido, como ocurre en este caso, donde hay labio leporino y paladar hendido. Como vemos, también hay una falta de fusión de ese paladar. Esto producto de ¿qué? Por una alteración en la formación del segmento intermaxilar. Entonces, aquí lo vemos que es unilateral, pero por su parte, de este lado va a ser bilateral, ¿ok? Acá tenemos que posterior al agujero ciego se va a generar un paladar hendido, que es básicamente una falta de fusión entre los procesos, entre las crestas palatinas entre sí en la línea media. Y aquí tenemos básicamente que es mixta. Hay paladar hendido, hay labio leporino con paladar hendido, y es a lo largo de todo el trayecto del paladar. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier duda pueden consultarme.